Ahí se está grabando, de verdad que había olvidado ponerlo a grabar. Ha sido tan accidentada la clase que ha sido complicado hoy. Ok, sigo con la presentación. ¿Dónde habrá quedado esto? A ver, déjame ver dónde quedó. Ok, sigo con la presentación. Recordando un poco lo que leíamos del Código de Ética del periodismo, del periodista venezolano. En teoría, el periodista debe impedir la concepción, promulgación y aplicación de decisiones que de alguna manera disminuyen, dificulten o anulen el ejercicio de la libertad de expresión y el libre acceso a las fuentes y medios de información. Este artículo es un contrasentido. Es un contrasentido porque habla de un deber que exige el cumplimiento de un derecho. En pocas palabras, yo les pregunto a ustedes, ¿tiene sentido ver que el periodista debe impedir que se empiecen a violar sus derechos? Yo pienso que puede luchar por sus derechos, pero no debería haberse narrado como un deber. En dado caso, en efecto, sí podríamos considerar que el artículo 4 me parece la máxima a seguir en este tema. El periodista tiene la verdad como norma irrenunciable y como profesional está obligado a actuar de manera que este principio sea compartido y aceptado por todos. Ese es un deber. Está redactado como deber y debería ser así. Llama la atención que incluso el Código de Ética del periodista venezolano entienda que el periodista debe declararse netamente resistencia ante el ordenamiento jurídico, porque prácticamente este artículo número 3 eh, coloca las restricciones en disputa con la legitimidad del ejercicio periodístico. Esto es importante que se sepa y es parte de las mentalidades del periodista venezolano. El periodista venezolano siempre ha sido un profesional muy a contracorriente. Si estuviéramos hablando de historia de las mentalidades o historia de las ideas, en algunos de sus ensayos hubo algunos, bueno, de algunas de sus reflexiones. La clase va a terminar, mejor dicho, esta clase va a terminar un poco más tarde que lo habitual, pero la vamos a tratar de mantener después de la interrupción, ¿ok? No vayan a asustarse si se sale, después volveremos a entrar. Lo que quiero decir con esto es que si vemos el artículo número 3, nos da a entender una cosa muy cierta, y es que en Venezuela la libertad de expresión siempre ha sido muy modulada por un Estado muy interventor, que viene por una cultura de rentismo en el poder público, que se acrecentó a unos niveles insospechados hasta, literalmente hablando, perder la democracia que teníamos con el régimen actual. Pero digamos que cuando se redactó este Código de Ética venezolano, ya había la intencionalidad, no sé si lo notan en el enunciado del tercer artículo, de que el periodista debía luchar por ser periodista, literalmente hablando. Y esto es tan así que este análisis contextual que les hago, esto ya lo leímos en estos días, se lo repito acá para que lo vayan viendo mientras conversamos. Lo pone al comunicador social en una diatriba continua entre el ejercicio como deber ser, el ejercicio como derecho y el ejercicio tal como el contexto me lo permite. Si vemos este análisis que a continuación veremos, vamos a chequear hasta qué punto se puede considerar que se hace verdadero periodismo, sobre todo bajo las propias premisas del Código de Ética del periodismo, el periodista venezolano. La mayoría de ustedes, en efecto, consideró que la veracidad era o contenía en la sinceridad y en la precisión virtudes en la persecución de la verdad.
la verdad, aquella como algo lleno de metonimias, lleno de usos, costumbres, aserciones, creencias, pero que en efecto lo único que podría permitir la persecución de la verdad es ser veraz. Y aquí empieza a surgir los ruidos en este sentido. ¿Qué compone la veracidad? Y lo vimos y ya lo leímos, era la sinceridad y la precisión, como dos virtudes básicas. Y en este sentido vamos a hacer una ampliación un poco en satisfaciendo algunas dudas de algunas compañeras que encontraron una lectura muy compleja y que ya me lo planteaban en la clase pasada. ¿Qué entendemos por valor posicional en relación a la comunicación? Por ejemplo, en esta gráfica vemos una montaña con personas caminando y hay personas que están abajo y hay personas que están arriba. Las personas que están arriba de la cumbre son las personas que pueden acceder a lo que está pasando en la periferia de la montaña. Las personas que están abajo no pueden. Esto les da a las personas que están arriba un poder posicional en torno a lo que ocurre en esa montaña y a sus alrededores. Si les tocase informar a los que están abajo, podrían escoger de manera selectiva no informar ciertos elementos que bien podrían ser incongruentes, inconvenientes para su postura de la realidad. ¿Acaso no es esto lo que ocurre en muchos casos con algunos organismos del Estado cuando privan a los ciudadanos de la información o cuando evitan el acceso de los ciudadanos a la información? Si hablamos del derecho del acceso a la información, sí. ¿Y eso acaso no tiene incidencia sobre la conformación de creencias de las personas que están en la parte baja de la montaña, en este caso gráfico, por decirlo como ejemplo metafórico, que no tienen acceso a la información, que les es privada la información? Se podrían quedar con lo que reciben de arriba y no tener idea de lo que realmente está ocurriendo, porque no tienen el acceso, no tienen la capacidad de tener ese valor posicional que les da estar en la cúspide, estar en la cumbre, estar en el gobierno, estar en el reino, estar en el poder público, estar en el poder legislativo, estar en una reunión privada con Juan Guaidó, estar en una reunión del gabinete ministerial con Nicolás Maduro, estar en una cumbre internacional entre Donald Trump y Vladimir Putin. Si no tengo acceso a eso, me quedo con lo que baja de la información a partir de esa ventaja posicional. Y si esa data no baja, ustedes pueden saber qué puede pasar con aquello de la precisión. No hay precisión. Si no hay precisión, ¿puede haber veracidad? No. Y sin embargo, hay periodismo y se sigue haciendo periodismo en Venezuela. Algunos de ustedes comentaban sobre los hechos indiscutidos. Vamos a suponer, señores, que en la montaña está lloviendo. Entonces se mojan los de arriba, se mojan los del medio y se mojan los que están en la base de la montaña de la misma manera. Allí no hay ventaja posicional. Allí es un hecho indiscutido, un hecho factual, demostrable, verificable, que llueve. Cuando eso pasa, esa verdad es una verdad común y no tiene discusión. Es decir, en función del valor posicional tenemos algunas situaciones en donde no hay mediación. Si no hay mediación, es una verdad intrínseca porque llega con la misma capacidad de ser percibida por el ser humano y con la misma capacidad de entrar en su sistema de creencias. ¿Qué sucede cuando esto no es obvio? Bueno, aquí vean en este ejemplo cuando es obvio. Un segundo, por favor. Profe, disculpe.
Aló. Alguien tenía una pregunta, alguien me estaba comentando algo, pero le voy a pedir dejarme cerrar rápido esta lámina y también es porque ya se va a terminar. No sé si podríamos verificar la pregunta para la próxima etapa de la clase. Profe, era acerca de la verdad común, que no me quedó muy claro eso. Ok, mira. Aquí lo ves claro en esta lámina. Cuando la verdad sobre algo es obvia, no hace falta sinceridad ni precisión, pues el horizonte de ambos participantes es el mismo con respecto al observado. Si yo estoy en esta clase y yo soy esta persona que está en este paraguas, y usted está en esta paraguas aquí abajo, para los dos es igual de evidente que está lloviendo, ¿correcto? Sí, profe. Sí, No puede ser algo discutible cuando, por ejemplo, hay un terremoto y hay destrozos al mismo nivel para una cierta comunidad. El terremoto no está en duda porque todos lo sentimos y todos lo evidenciamos, incluso con nuestros sentidos. No hay mediación posible. Si no hay mediación posible, es necesario ser veraz y ser sincero con el hecho de que está lloviendo. No, es evidente que está lloviendo, es obvio. Y entonces ocurre que esa verdad no tiene discusión. Por ejemplo, más o menos a las 6:30 de la tarde, el sol se va a poner para todos aquí en Venezuela. ¿Eso se puede discutir? No, todos lo vamos a ver. Ahora, ¿qué sucede cuando algo precisamente está fuera del acceso y necesita los medios de comunicación o necesita ser filtrado por un análisis de la realidad, como por ejemplo ocurre aquí? Esta gente que está aquí en este ángulo de la montaña, ¿tiene o no acaso más perspectiva de visión que los que están aquí abajo de este lado de la montaña? ¿Cómo se sí. enteran los que están aquí abajo de lo que está ocurriendo aquí arriba? Puede ser que aquí en este nivel estén unos mediadores que bajen y suban la información. Y esas Por lo que digan, personas por lo que digan necesitan las ser, personas de arriba.